En materia de derecho hay también una trampa muy utilizada, que es la de decir que se va a permitir, por ejemplo, los reclamos populares, siempre y cuando no sean delito, o siempre y cuando estén conformes a las leyes. La segunda parte, la de la conformidad o no a las leyes, tiene una porción importante de debate posible, porque si bien todos sabemos que se declama en la Argentina y en general en todos los países que las constituciones están por encima de las leyes, y por ejemplo en la Argentina los tratados internacionales de derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución, en la práctica la mayoría de los jueces aplican las leyes o incluso a veces decretos o normas inferiores por encima de las normas constitucionales. Y cuando uno plantea la necesidad de aplicar la Constitución o los tratados internacionales, suelen irse por las ramas con un argumento o por otro. El argumento más usado es que las declaraciones de inconstitucionalidad, es decir, el planteo de que no debe aplicarse determinada ley por contraria a la Constitución, son excepcionales, tan excepcionales que prácticamente no las conceden nunca. Pero me voy a centrar ahora en el otro argumento, el que dice que se va a permitir todo reclamo siempre y cuando no sea delito. ¿Por qué me voy a centrar en este argumento? Porque es un argumento que tiene un contenido muy fuerte para el sentido común de las personas, porque parece bien que un gobierno diga voy a permitir todo menos el delito. Pero la gran discusión es qué es el delito. Si nos ponemos a pensar, delito es todo aquello que los legisladores y el Poder Ejecutivo, al promulgar la ley correspondiente, deciden que es delito. O sea, el delito no es lo que las personas o los grupos más afectados de una sociedad, ni mucho menos los sectores populares pueden pensar que es algo incorrecto, sino que delito es lo que los grupos dominantes deciden que es incorrecto y debe ser penado. Y así nos encontramos, por ejemplo, que hay un delito gravísimo en el Código Penal argentino, que es la coacción agravada, que es cuando una persona o en general un grupo de personas trata de conseguir de una autoridad que esa autoridad haga o deje de hacer algo, y lo hace a través de mecanismos amenazantes. Y en este sentido, la diferencia con un simple reclamo popular a hacer algo es si se sienten o no amenazadas esas autoridades. Y hoy en día es todavía más grave porque la definición que se agregó de delitos terroristas coincide mucho con esta figura, con lo cual hasta podría ser coacción agravada con un contenido de reclamar a por reclamar a las autoridades nacionales o extranjeras en una forma que se considere que puede causar miedo no solo a las autoridades, sino en general a la población, concepto absolutamente amplio, podría ser que la persona que ejerce su derecho a peticionar a las autoridades termine como un delincuente terrorista. Es un absurdo, pero en realidad es una muestra de cómo desde el sistema se deja abierta la puerta para realizar este tipo de imputaciones cuando sea conveniente para su defensa. Tenemos otras muestras de cómo se configura esta idea del delito. Y también es importante ver que esta idea del delito se modifica con el transcurso del tiempo y las circunstancias. Por ejemplo, en la Argentina había un delito que era el delito de adulterio. Era un delito absolutamente desigual para ambos sexos. La mujer era adúltera si tenía relaciones con un hombre en el marco del matrimonio. El hombre, en cambio, solo era adúltero si mantenía en forma permanente una manceba. ¿Qué es lo que sucedió cuando, después del retorno del gobierno constitucional, se votó un cupo femenino y hubo un mayor número de mujeres en el Parlamento y aumentó el peso de la mujer en una cantidad de espacios en la Argentina? Había dos opciones.
igualar para los dos el delito de adulterio, o la opción que finalmente se tomó, que fue derogarlo. Y así el adulterio dejó de ser delito y pasó a ser una simple infracción de tipo civil en la Argentina. Pero también hay otros ejemplos que son aún más claros desde el punto de vista de clase. León Toto Zimmerman, un destacado abogado argentino, que fue uno de los que por primera vez en nuestro país detectaron el fenómeno del gatillo fácil, es decir, del asesinato de personas pobres y jóvenes por parte de las fuerzas policiales y de seguridad en periodos constitucionales esencialmente, tenía un ejemplo que considero excelente. Él explicaba que si un trabajador tiene un salario y el patrón no se lo paga, estamos hablando de un salario, no de la plusvalía ni de las otras cosas de las que se adueña el patrón de ninguna manera puede cometer un delito. El no pagar a un trabajador no es delito. Es una simple falta de tipo laboral y el trabajador tendrá derecho a acudir a la justicia laboral para reclamar su salario. Ahora bien, si el trabajador decide cobrarse él mismo la suma adeudada, ni un centavo más, solo la suma adeudada, siempre va a estar cometiendo un delito. Si el trabajador, por ejemplo, fuera un cajero y se lleva el dinero, estaría cometiendo un delito de defraudación que se llama abuso de confianza. Si el trabajador tomara un dinero abandonado, estaría cometiendo el delito de hurto. Y si forzara un cajón para sacar el dinero, estaría cometiendo un delito de robo. Entonces, en cualquiera de los casos, el patrón que incumpliera con sus obligaciones sería una persona que no cometió delito, y el trabajador que simplemente obligó a un cumplimiento forzoso a través de sacar el dinero que les correspondía a su patrón, siempre sería un delincuente. Esta es una muestra clarísima del contenido de clase que tiene el derecho penal. Por eso es fundamental que los abogados, si queremos realmente servir al campo popular y a la defensa de los derechos humanos, ayudemos a desmitificar la importancia del derecho, a mostrar que de ninguna manera algo es malo por sí, por estar en una norma, a discutir críticamente el alcance de cada una de las normas, a debatir qué normas queremos, para qué las queremos, qué normas queremos sacar, qué normas consideramos injustas. Y en todo esto el rol del abogado sí puede ser muy importante, del mismo modo que el rol del abogado, si meramente se conforma en repetir lo que dicen las leyes, sin análisis crítico, sin analizar cuáles son las necesidades de las personas, sin ver cuáles son las reformas que la correlación de fuerzas permitiría y ayudarían a mejorar la situación en un país en un momento determinado, ese abogado indudablemente que no hiciera todo esto no sería de ninguna manera un defensor de los derechos humanos. Gracias.